Escuchen lo que yo voy a decir lentamente. Para nosotros la iglesia nos han enseñado que esto es un alfolí. Pero para el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, un granero era un alfolí. ¡Ay, mi madre! Todo un relajo, mi gente. Esto es en serio. 10 que va a traer a Dios al altar. Perdón, dígalo otra vez. Diezmos y ofrenda, el 10%, pero le añade más. Traigan también sus ofrendas. Escuchen, el diezmo solo nos libra de parar de ser ladrones. Pero cuando nosotros comenzamos a ver las cosas bendición, es cuando empezamos a ofrendar más allá del diezmo. ¿Me entendieron? El diezmo solamente nos permite de decir, ya no eres ladrón más. Pero la ofrenda, dice Dios, va más adicional a eso. Dice, mira lo que voy a hacer. Mira los resultados. Mira porque hay una maldición, le dice a ellos, en ustedes, porque no hay una cobertura, porque me han estado robando el diezmo. El ladrón peor que existe es el ladrón de Dios. El que le roba a Dios. ¿Por qué? Porque le roba algo que le pertenece a Dios. Y por eso viene la maldición. Ahora quiero que vean, no se me pierda la iglesia. Y mire los resultados. ¿Cuáles van a ser los resultados? Trae los diezmos al alfolí. Perdón, digan todo, alfolí. Díganlo más fuerte, iglesia. Toda la iglesia lo diga. Ahora le voy a pedir a las mujeres, porque las mujeres siempre gritan más. Díganme las mujeres. Digan alfolí todos. ¿Cuál es el alfolí? El alfolí en el tiempo de Jesús, o en este tiempo de la ley, era lo que se llama el storehouse. Y el storehouse era el lugar donde se guardaba la semilla. ¿Para qué? Era el lugar donde la gente se congregaba, donde la gente comía. Entonces Dios dice, traigan el diezmo en su alfolí. Mi alfolí, escuche esto, no es la iglesia. Yo no le doy mi diezmo a la iglesia porque sería, escuche, sería reciclar mi diezmo. Y eso es desobediencia delante de Dios. ¿Cómo así, pastor? Si yo digo, voy a sacar mi diezmo y lo voy a sembrar en el orfanato que estamos haciendo en Honduras, le estoy robando a Dios. Porque no lo estoy dando en mi alfolí. Mi alfolí es mi padre espiritual, mi cobertura. Aquí a este lado, ya que me ayude. Mi alfolí es mi cobertura. Yo tengo a alguien que se llama Bishop Hammond. Y todos los meses yo le doy mi diezmo personal. El de mi esposa y el mío. ¿Y qué es eso? Yo le estoy dando al mi alfolí. El alfolí es de donde usted come, donde usted se alimenta, donde usted viene y usted se alimenta. Este es su storehouse, esto es su casa. Ahora, si hay personas que me ven por televisión y dicen, pastor, yo me alimento de su ministerio, pero yo tengo mi iglesia. Tu diezmo no lo mandes acá, tu alfolí donde tú comes. Los pastores tenemos que respetar esto. El alfolí donde nosotros comemos. Yo doy mi diezmo personal. Antes lo estaba dando y lo ponía en la iglesia. Y Dios me dijo, lo está reciclando. Y eso no trae bendición. Tiene que ponerlo de donde viene. ¿Qué fue lo que hizo en el libro de los Hebreos? El libro de los Hebreos dice esto. Dice que el menor presentó ofrenda al mayor. No se lo trajo a un edificio, se lo trajo al alfolí. Y el alfolí no son edificios, el alfolí son gente. Recuerden, tu padre espiritual es tu granero. Ahí es donde tú tienes que sembrar. Y cuando tú tienes hambre, ahí es donde tú tienes que ir a buscar. ¡Que alguien me explique! ¡Que alguien me explique! Aquí tengo dos textos. Lo que Malaquías le dice al pueblo de Israel sobre los diezmos. Y les habla que están en maldición por no diezmar al pueblo de Israel. Pero el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ya que en el Antiguo Testamento fue escrito que maldito el que fuese clavado en un madero. Entonces Jesús se hizo maldito para librarnos a nosotros de la maldición. Mi pregunta para cualquier mercader de la fe es, ¿cuáles son las maldiciones que Cristo clavó en la cruz del Calvario? Todas, excepto la del diezmo. Esa no entra en la cruz, porque esa solo se quita dando diezmo. ¿O verdaderamente el sacrificio de la cruz del Calvario fue para librarnos de toda maldición
Pero si tú le predicas a la gente que por no diezmar está maldita, la gente se va para la casa y si tiene que empeñar la nevera, lo va a empeñar para librarse de la maldición. Pero, el único que nos libró a nosotros por su gracia, por ese amor de Dios a nosotros, de la maldición, es Cristo. No hay otro texto que diga esto. Cuando Pablo, alguno de los apóstoles o Cristo enseñó lo que este hombre está enseñando. Bueno, bien dices, hermano mío, ningún apóstol o ningún discípulo practicó este tipo de cosas. Sin embargo, podían haberlo hecho, ya que los apóstoles y los discípulos eran judíos, o la mayoría de ellos. Sin embargo, tenemos la gran referencia de nuestro Señor Jesucristo, en el cual era judío de judíos. Por eso la palabra dice que a los suyos vino, pero a los suyos no les recibieron. Pero a los que sí les recibieron, esos fueron llamados hijos de Dios. Sin embargo, creo que cuando Jesús fue a la cruz, abolió, ¿verdad?, la enemistad que había entre Dios y los hombres. Él dice que no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Por eso cuando estaba en la cruz y dijo, consumado es, ahí se cumple cada paso, cada punto y cada coma que estaba establecido para la ley. Por eso dice que no pasarían todas estas cosas sin que se cumpliera todo lo que estaba escrito. Y nuestro Señor Jesucristo cumplió cada profecía en el cual está establecido en la palabra profética más segura que es la Biblia. Por eso, viendo esto, nos dio paso para que viniera la gracia. No vengo a hablar del diezmo porque ya eso usted, mi hermano, lo refutó. Sin embargo, vengo a decirte que por esa gracia ya no somos deudores de la ley, ya no somos deudores del diezmo, no somos deudores de todo lo que el pueblo de Israel acarrió como maldición. Porque ya la maldición no pasa de padre a hijo ni a generaciones, sino que cuando vino Jesucristo, Él llevó todos nuestros pecados en su espalda. En cada gota de sangre que salió de su cuerpo, ¿verdad?, que vertió en la cruz, en ese momento fuimos perdonados. Y lo que a los judíos fue. Y a los que los de la gracia, ahora de la gracia es. De lo que el diezmo fue para los judíos, ahora es la ofrenda, como decía Pablo, cada primer día de la semana, cada uno separe un poco, según así haya prosperado su corazón, para que pueda dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Siempre recordándole lo que dice Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice la palabra que los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Siempre entendiendo que Pablo decía que ningún hombre pudo cumplir la ley, que la ley era santa, pero el único que la pudo cumplir fue nuestro Señor Jesucristo, porque era carga para las personas comunes de aquel tiempo, como lo fueron los judíos, porque la ley del Espíritu da vida, y esa fue la que se nos fue inculcado en nuestro corazón, la que el Señor puso en nuestro corazón como ley, como ordenanza, la que colgamos en nuestro cuello, y ahora amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, pero a Dios sobre todas las cosas, en el cual por eso se redujo y se resumieron los mandamientos. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo, semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, aquel que nunca pecó, que condenó el pecado en la carne, y así también la ley, para que la justicia de Dios fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas son de la carne, o de esas se ocupan. Mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Ahora buscamos el reino de los cielos y su justicia, y Dios nos da todo por añadidura. No por condenación damos, ¿verdad? No por enfermedad ni por miedo, sino porque Dios quiere bendecir al que voluntariamente da para su obra. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu y del Espíritu da vida y paz. Dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, y eso fue lo que se le dio al pueblo de Israel, la ley, para que ellos vieran que no podían sujetarse, no podían, porque Dios es santo, puro y bueno, y ellos no, ellos eran seres humanos, en el cual no podían ser jamás, poder llegar o intencionalmente ser como Dios,
porque no se sujetan a la ley, dice el Señor, ni tampoco pueden. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Porque los que están en la carne buscan 10, 20, 30%. Mas los que están en el Espíritu buscan amor, paz, gozo, benignidad, amar a Dios, amar al prójimo, amar todo lo que el Señor nos da y así poder darlo, el 100% de lo que somos, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestros dones, ponerlo al servicio del Señor. Dice que si Dios mora en nosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Por eso dice la palabra del Señor que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni tribulación, ni diezmo. Abogado tenemos en el cielo, en el cual nos perdona, en el cual abolió aquello que decía Malaquías 3:10, en el cual decía: todos ustedes me han robado, sí, todos ustedes israelitas, a ustedes les estoy hablando. Pero por cuanto vino Cristo, ahora se separó. Y ahora hay un nuevo tiempo, hay un nuevo pacto en el cual nosotros entramos. Y entramos por la gracia. Ahora somos coherederos con Cristo Jesús de su gloria. Todo nos ha dado. Y por eso hoy podemos gritar: Abba, Padre, por el Espíritu que mora en nosotros. Así que no se deje engañar. Diga no al diezmo. Bendiciones. Si usted quiere creer que Maldonado es el alfolí, que suena hasta relajo, ya usted tiene un problema muy serio, mi gente. Esta interpretación de verdad que tiene problemas. Y teológicamente él hace una exégesis tremenda de Malaquías 3:10 y el 9 lo manipula. Y el alfolí es él. Y duele porque como es blasfemado el evangelio por causa de estos personajes que se dedican a la mercadería de la fe. Y lo más triste es cuando este señor tiene una mansión de 7.5 millones de dólares. Tristemente, de sus diezmos y ofrendas. Bueno, los que participan y todas las celebridades que participan con el apóstol Guillermo Maldonado. De mi parte, aquí al aire libre, esto ha sido todo. Y que Dios les bendiga.